Muy buenos días, maestro, colegas en general. En esta ocasión, con mi persona, Franz Roger Taquire Cipriano, vamos a definir y vamos a ver cuáles son las características que tiene la aliteración con respecto al uso que le podamos llegar a dar en nuestro día a día escribiendo y leyendo poesía. Por concepto, sabemos que la aliteración es un recurso literario que tiene como característica la repetición sucesiva de uno o varios sonidos. Como nos damos cuenta, a simple vista podemos intuir que es la repetición de varios, lo que conocemos fonemas o incluso algunos grafemas, dependiendo en cómo lo tengamos definido cada uno de nosotros. Continuando con lo que es el concepto, nos dice que la forma más común es a través de la repetición de sílabas, que como sabemos es la unidad mínima de la palabra sin contar a los fonemas, claro. ¿Qué más nos dice? Que busca producir un resultado de tipo sonoro, aunque también existen aliteraciones que repiten solo una consonante o una vocal. Como les decía, en este sentido sí se respeta lo que viene a ser por fonemas. Pero, ¿a qué nos podemos estar refiriendo? Aquí tenemos un pequeño ejemplo muy interesante y quizás algo básico, que nos dice: Pablo es paciente y pacífico. ¿Cuál sería la que se repite? Exacto, la pa. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos: el gato de Gabriela no tiene ganas de comer. ¿Cuál es el que repite? Ga. Exacto. Ahora, en el tercer ejemplo tenemos algo parecido, que nos dice: la chica era la más chiquita entre los chicos, que en este caso se repite la che, que como nos damos cuenta en todos estos ejemplos vendrían a ser por sílabas. La aliteración tiene tres tipos de usos frecuentes que le podemos dar constantemente y que son los mejores lugares en donde podemos emplearla. En primera tenemos lo que es la poesía, que es una función de la figura retórica que se utiliza para embellecer la escritura y darle una expresión fónica particular. Ese deseo que tenemos de escuchar melodiosamente una poesía muchas veces es apoyado por esto de la aliteración, que nos ayuda mucho en la pronunciación de las palabras, en la utilización de las figuras literarias. Todo esto con el objetivo, como ya vimos, de tener un mejor agrado fonológicamente, fonéticamente, para escucharlo. Ahora, en el verso tenemos algo muy parecido, ya que sabemos que una poesía está compuesta por versos, sino que en este caso nos dice que específicamente en la poesía escáldica se caracteriza por utilizar al menos 3 palabras que comienzan con una misma letra en un mismo verso, que, como vimos anteriormente, en un solo verso pueden haber varias repeticiones, y para que mínimamente se considere una aliteración tiene que haber un mínimo de 2 repeticiones, de lo contrario no habría una aliteración como tal. Y como final tenemos quizás el más conocido de todos, el que se nos hace más agradable, el que incluso más adelante que se nos va a hacer más aceptable y más fácil de comprender, que es el juego de palabras, o como podemos ya darnos una idea, un tipo de juego de palabras muy interesante es el trabalenguas, el cual tiene como máxima expresión la aliteración, por el hecho de que tenemos que repetir muchas veces una sílaba, una letra, una vocal, como ya vimos en el concepto. A continuación vamos a ver por puntos específicos algunos ejemplos de todo esto. Primero tenemos la poesía. En la poesía podemos dar algunos ejemplos muy sencillos, como por ejemplo del poeta Garcilaso de la Vega. En el silencio solo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaban. A ver, detengámonos un momento a pensar, o si desean pausen el video y repítanlo. ¿Qué componente de la aliteración podemos ver en este sentido? O en otras palabras, ¿qué sílaba, qué fonema, qué letra o qué vocal es la que repite más? A simple vista, por ejemplo,
nos podemos dar cuenta que la letra S es la dominante. En el silencio solo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaban. Como se dan cuenta, hay un cierto interés en ese sonido de la S, de ese cesante sonido que, como decíamos, nos hace un poco más interesante al oído. Por ahí encontramos unas cuantas repeticiones de la letra B, por ejemplo, pero no es tan resaltante, aunque sí esté. Ahora, en otro ejemplo, a ver, para que lo podamos entender mejor. Los suspiros se escapan de la boca de fresa, de su boca de fresa, perdón. A ver, en ese sentido creo que ya no necesitamos mucho tiempo. Nos damos cuenta un poco más fácilmente que, igual que en el anterior, lo importante, lo primordial y lo más resaltante de esta literación es la letra S. Los suspiros se escapan de su boca de fresa. ¿Entendieron? Poco a poco así vamos a intentar ya verlos, identificarlos nada más al escucharlos, porque podemos tener esa sensación de pronunciación de la S, por ejemplo de la R, de la T, de la G, que le dan un poco, como ya decíamos, de melodía. Ahora tenemos aquí un ejemplo un poquito más largo de Joaquín Sabina. ¿Qué es lo que nos dice? Mucho ruido, ruido de ventanas, nido de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho ruido, tanto ruido y al final, por fin, el fin. Tanto ruido y al final. A ver, en este sentido nos damos cuenta de que ya no es como en el anterior, que era un poquito más corto, más fácil de entender. Démonos un poco más de tiempo para analizar lo que viene a ser este pequeño trozo de poema. ¿Qué nos dice? Mucho ruido, ruido de ventanas, nido de manzanas. Ahí nos damos cuenta que nidos, ventanas, manzanas, por el hecho de tener rima, por ejemplo, ya existe una aliteración que lo hace un poquito más interesante al momento de leer y escucharlo. ¿Qué más tenemos? Mucho ruido, mucho, usamos la che y más adelante la volvemos a usar, que se en el punto que nos menciona, mucho ruido, tanto ruido y al final por fin el fin, y tanto ruido y al final. ¿Qué nos damos cuenta en el segundo sector que estamos viendo en este instante del poema? Que usamos por ahora la palabra F, o bueno, el grafema F. ¿Qué es lo que nos dice? Y al final por el fin. Este sentido hace que cuando lo leemos que sea un poco más rápido, más veloz, más constante, hace que notemos esta repetición y que sea mucho más gustosa. Quizás no sea tan entendible al inicio porque hay algunas palabras que se repiten pero que tienen otros significados dependiendo del contexto. Pero en su esencia, esto de la aliteración vemos que sí está cumpliendo con el sentido que se nos mencionaba en el concepto y que lo vamos repitiendo a manera de recurso para entenderlo. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, para continuar entendiéndolo. Claras horas de la mañana, en que 1000 clarines de oro dicen la divina Diana. Salve al celeste sol sonoro. Aquí, como se dieron cuenta, incluso me logré trabar en algunos sentidos. ¿Por qué? Porque ya existe un uso de las palabras que se nos hace un poco más complejo cuando no tenemos práctica. ¿Qué es lo que nos dice? Ahora leyéndolo un poco más lento, claro. Claras horas de la mañana, en que 1000 clarines de oro dicen la divina Diana. Salve al celeste sol sonoro. Como se dieron cuenta, cuando lo leí por segunda vez y un poco más pausado, se pudo entender mejor y yo también lo pude leer bien. ¿Por qué? Porque en palabras, en uniones de palabras como por ejemplo la divina Diana, para algunos, así a simple vista que no tenemos mucha práctica, como ya les dije, se nos hace un poco difícil de pronunciar. Y a esto es lo que vamos a ir más adelante cuando veamos el tercer punto de los trabalenguas. Como nos damos cuenta y como ya les dije, en Divina Diana se ve una aliteración en Divina y Anna, tanto en las letras como surgen el doble en Di
y en Ana, por ejemplo. Ahora, tenemos otro ejemplo. Los finales fugaces fugitivos. Fuegos fundidos en tu piel fundada. Ahora, vamos a un otro lado, a otra que no habíamos utilizado mucho, con una excepción, que viene a ser la letra F. Que, por ejemplo, como nos acabamos de dar cuenta, lo puede leer un poco más fluido a la primera. Se pensarán por qué. Porque la F en sí es un fonema que no es tan difícil de pronunciar y que al ser algo fluido no es necesario quizás mucha traba, mucha trabajo de parte de la lengua. Así que simplemente puedo repetirlo: de finales fugaces fugitivos, fuegos fundidos en piel fundada. Ahora, tenemos lo que viene a ser el segundo punto, que es casi lo mismo lo que hemos visto, que es en el verso. A ver, sino que en este sentido vamos a ver un poco más cerrado, más específico, más cortas, lo podríamos decir. Por ejemplo, aquí tenemos un claro representante de todo esto que lo vamos a ver un par de veces, que es Gustavo Adolfo Bécquer. Agarras garras de aves de raras razas. Como podemos darnos cuenta, esto es lo que les decía a un inicio. Existe un tipo de verso que tiene 2, 3, 4, incluso más aliteraciones en un solo verso, en un solo sentido, lo cual hace que sea de por sí solo mucho más interesante. Lo puedo repetir: agarras garras de aves de raras razas, que si se dan cuenta ya es un poquito más complejo de pronunciar, y lo cual en el poema completo ya nos damos cuenta de que es un poco más interesante en cómo plasma el mensaje. Ahora, tenemos uno que es de autor desconocido, o como se dice, autor anónimo. ¿Qué es lo que nos dice? El velero de las velas violetas flamea como ave que vuela libre. Como nos damos cuenta, ahora aquí utiliza lo que es el grafema o el fonema B o V, las cuales se encuentran 1, 2, 3, 4 veces, y si lo contamos como fonemas se encuentran incluso 5 o 6, que es el velero de las velas violetas flamea como ave que vuela libre. ¿Ven cómo este sentido de repetir un mismo fonema lo hace mucho más interesante, al sentido de que podamos entenderlo, podamos sentir esa melodía musical que le da a la poesía? Ahora sí, vamos a ir con lo quizás un poco más divertido, más interesante. Quizás incluso lo pueden practicar desde sus casas, mirando y pausando el video, que son los juegos de palabras. En este sentido he optado un poco por ir de un poco más cortas a un poco más largas, para que también no nos sea un poco más aburrido iniciar con algo que no podemos. Aquí tengo un claro ejemplo que seguramente muchos ya conocen, muchos practicaron, y que seguramente algunos también lo van a padecer un poco unos cuantos intentos. ¿Qué es lo que nos dice? R con R guitarra, R con R barril, qué rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Como nos vemos, aquí surge una clara aliteración en la letra R, que nos hace dar un poco más de sentido de cántico, un poco más de sentido de canción, pero el sentido primordial, en este caso por ejemplo de los juegos de palabras, es uno para mejorar la dicción, mejorar la pronunciación, mejorar el ejercicio de la lengua con respecto a nuestro habla. Por eso es que muchas veces en terapias de lenguaje, en clases de oratoria, en los colegios, incluso en las universidades se nos pide el uso correcto de esta pronunciación, y mediante la práctica de estos tipos de juegos, gracias a la aliteración que podemos usar como herramienta en estos casos. Ahora, vemos otro que quizás no sea tan conocido, que es un poco más pequeño, que dice: el oro y el moro prometen en la torre de oro. Que si se dan cuenta es un poquito más fácil, o quizás para otros se les hace más difícil. Todo está en la práctica. Ahora sí vamos a ver un poquito más largo, un poquito más interesante, porque sale del sentido de que, como podemos darnos cuenta, la mayoría de las trabalenguas son con la R. El claro ejemplo de los conocidos: 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal, por ejemplo. Pero en este caso vemos otro que ya vendría a ser con la P,
que lo más interesante es que si le damos un poquito más de sentido se nos hace más fácil. No solo el hecho de leer ya, sino ¿qué es lo que nos dice? Pepe Pecas, o sea, el señor se llama Pepe Pecas. ¿Qué es lo que hace Pepe Pecas? Pepe Pecas pica papas con un pico. Ahí nada más ya le podemos dar un sentido, que un señor pica papas con un pico. Que eso de la acción nos ayuda a memorizar quizás cuál es el sentido en que podamos decir esta palabra y poco a poco hacerla más rápido. Que es Pepe Pecas pica papas con un pico. Con un pico pica papas, Pepe Pecas. Que es al contrario nada más. Si lo leemos de por sí no le damos mucho entendimiento, pero si imaginamos de por sí ya esta acción se nos hace mucho más fácil. ¿Qué nos dice después? Si Pepe Pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe Pecas pica papas? Ahora si lo hacemos un poquito más de corrido, lo podemos practicar en casa, no hay problema. En este sentido yo lo voy a hacer. Pepe Pecas pica papas con un pico pica papas Pepe Pecas. Si Pepe Pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico que Pepe Pecas pica papas? Si se dan cuenta, aún me falta un poquito, me logré trabar en alguna parte, incluso no pronuncié algunas palabras, como ¿dónde está el pico con que Pepe Pecas pica? Así que lo más interesante de todo esto es que nos ayuda en nuestra dicción y la aliteración en general, en sentidos ya de poesía, de poética, como lo vimos. Es un sentido mucho más armonioso, poético, que sería muy interesante que ahora aquí en los comentarios, en la clase, en donde sea que se encuentren, lo puedan practicar, puedan dar ejemplos, puedan incluso empezar a practicarlo en el momento de escribir, porque la aliteración es un sentido que nos hace mucho más interesantes al momento de leer, al momento de escribir, al momento de declamar. Si lo hacemos correctamente, no solo vamos a captar la atención del público, sino incluso la nuestra. Vamos a intentar de que lo puedan entender mejor, de que incluso lo memoricen mucho más rápido en algunos casos, y que más que nada nos pueda ayudar como soporte para que nosotros de por sí como docentes en este caso se nos haga mucho más interesante el hecho de escribir, que sepamos que no solo es dejar nuestros sentimientos en una hoja y ya, sino que también tenemos que usar ciertas técnicas para que nuestras escrituras plasmen esos sentimientos que nosotros estamos dejando en ellas y que capten la atención de los demás. Espero que este video les haya gustado y muchas gracias por haber prestado atención.